Vamos con ellos. Vale, pues entonces vamos a los ejercicios del tema 4, los últimos ejercicios. A ver, dice, aquí están son las mismas preguntas, ya digo, aquí están los enunciados del PDF y aquí los he copiado yo para ya con la solución cortada de vuestro PDF. Entonces nos vamos a la página 18, que es la última. Sí, están ahí. Entonces, si os fijáis, la primera pregunta que tenéis es... Sí, la última, al final. La última de todas. Ah, sí. Esa. Pues mira, es que es Ah, no. La 22. O sea, la última que tiene que buscar una que la primera pregunta sea ¿cuáles son las propiedades características de los minerales? Entonces, bueno, aquí yo he sacado de vuestro PDF las 4, bueno, son las 5 que hay, que son sustancias sólidas, de naturaleza inorgánica, de origen es natural, composición química definida y estructura cristalina. Esto está grabando, con lo cual lo tenéis en el... Sí, Me va a poner un poco... yo lo tengo así, pero si lo tengo. Eso es. ¿Vale? Ya digo, si queréis lo podéis copiar, pero vamos, va a estar en el... Está grabándose ahora mismo, lo tenéis ahí. ¿Vale? Luego, ¿cómo se clasifican los minerales según la forma en que se encuentren? A ver, yo aquí he puesto que los minerales se clasifican en dos grupos que son silicatos y no silicatos. Punto. No voy a pedir más, no voy a pedir lo que está dentro de cada uno, ¿vale? Que es lo que está también en el PDF, pero eso no lo voy a pedir. Insisto, yo lo he hecho bien, y no silicato. Sí. Yo lo he hecho bien, pero que lo hice cuando me fui de aquí. Bueno, bien. Si Pues lo tengo que hacer hoy, ahí lo tienes hecho. ¿Vale? Vale. Luego, en la pregunta 3, estamos todos a la 3, dice, ¿cómo se forman las rocas? Y entonces aquí te pone que las rocas se forman, la verdad que están formadas por la asociación de varios minerales, ¿vale? Sin embargo, algunas pueden estar formadas por un solo mineral, ¿vale? Y otras, como el carbón y el petróleo, están formadas por restos de seres vivos. Entonces, o bien por la asociación de varios minerales, o bien por un solo mineral, o bien por la asociación de restos de seres vivos. Cualquiera de las tres. Yo he puesto por la asociación de unos varios minerales. Bueno, estaría bien, sí. ¿Vale? Por la asociación de varios De minerales. varios minerales, de un mineral. Eso lo tenemos en la página. Eso se está grabando ahora mismo y lo tenéis. Sí, lo tenéis ahí en el vídeo. Importante este ejercicio, ¿no? Sí, hombre, lo importante es saber hacer el ejercicio del libro. Vale. Luego, el 4, ¿qué tipos de rocas existen? ¿Vale? Pues en función de su origen, tenemos 3 grupos, creo que voy a pedir. Las sedimentarias, las metamórficas y las ígneas o magmáticas. ¿Vale? Estas son las Magmáticas, sedimentarias y metamórficas, eso es. Esto está sacado tal cual de vuestro PDF, ¿eh? O sea, que si busquáis en el PDF lo tenéis ahí. Alimentarias, ¿sí? Sedimentarias, metamórficas, ígneas y magmáticas. ¿Vale? O sea, el 4. Este que viene, no está, yo no lo encontré por lo menos en vuestro PDF. ¿Cómo se forman las cuevas subterráneas? Entonces, lo que he buscado es una cueva. Si no está en el PDF, en el examen no te lo voy a pedir. Lo pongo para que lo tengáis completado, pero yo no encontré en el PDF. Sí, es eso, es una cueva o caverna, es una cavidad natural del terreno causada por algún tipo de erosión, que también hemos visto, veremos en el siguiente tema, de corrientes de agua, hielo o lava, o menos común una combinación de varios de ellos. Lo que decías tú, Mira, efectivamente, es una disolución de la roca caliza normalmente. Pero esto no te lo voy a pedir, puesto que no está como tal en el PDF. Os lo doy para que lo tengáis y tengáis el completo, pero no es algo que vaya a pedir. Porque tengo luego aquí a continuación por parte del agua ligeramente. Sí, es eso. Efectivamente, pero bueno, cosas, aunque esté ahí la pregunta, mi tendencia es a poner lo que esté y que esté en el PDF. ¿Vale? Y que hayamos hecho en clase normalmente. ¿Vale? Luego dices el 6, ¿qué características difieren a unos tipos de rocas de otros? ¿Vale? Entonces, básicamente, no quiero que las enumeréis, sino simplemente son las características físicas y químicas y la composición mineralógica, ya está. También puede ser la estructura o la textura que tengan, ¿vale? O sea, yo puedo diferenciar una de otras por las características físicas y químicas, por la composición mineralógica, por la estructura que tengan o por la textura, ¿vale? Que es lo que tenéis ahí en negrilla, ¿de acuerdo? Pero vamos, no quiero que andéis tampoco con eso mucho más, ¿vale? ¿De acuerdo hasta ahí? Sí. Luego dice el 7. Di los nombres que reciben las rocas magmáticas según sea el lugar donde se han consolidado. Esto, recordad que lo vimos, estaba en el PDF y entonces había plutónicas o volcánicas, ¿vale? O volcánicas, sí. Eso es una u otra, ¿vale? Plutónicas y volcánicas. Plutónicas o volcánicas. ¿Te vale esto de esa milla para mí?
Si vais a probar. Orgánicas con... No es que os vaya a probar yo, vais a probar vosotros. Y tienes que explicarlas cada una. Claro, entonces la plutónica hay que decir que se originan cuando el magma se enfría lentamente en el interior de la corteza terrestre, ¿vale? Debido al movimiento lento de la masa magmática hacia la superficie, es decir, que van subiendo. Y las volcánicas se forman cuando el magma sale hacia la superficie durante una erupción volcánica, ¿vale? ¿De acuerdo? Y te lo voy a decir aquí ahora, en el 8, ¿sabes? Como Claro. tipo de... Claro. Me fijo más En el dibujo, en en el... esta máquina. Claro, ¿vale? Pues sería un poco eso, saberlo. Luego las de relacionar, que ya sabéis que me gustan bastante de cara a exámenes. Relaciona con flechas las dos columnas, ¿vale? Rocas magmáticas, sedimentarias o metamórficas. Y pone, fijaos, las rocas magmáticas proceden de roca fundida del manto terrestre. Se irían con el segundo, ¿vale? ¿De acuerdo? La primera de la izquierda con el segundo de la derecha. Lo tenéis ahí de todas formas, ¿eh? Luego, las rocas sedimentarias proceden de otras rocas erosionadas cuyas partículas son transportadas a otros lugares. Y luego las rocas metamórficas se forman por acción de grandes presiones y temperaturas. Ya está, ¿vale? Esa sería la unión que tendríais que hacer. A esta no le puso número. Está sin número. Como dijiste el otro día que te enteraba, digo, van a Sí, pero quitarla. querías- Ahora tienes que aprenderte las formas, las líneas, la forma de las líneas. No, me aprendí la otra, una, dos, tres, Yo también. Yo tengo aprendido. ¿Vale? Ahora como jeroglíficos no. Claro, ahora voy a poner números romanos para fastidiar. Dice 9. ¿Qué diferencia entre conglomerados, arenas y arcillas? ¿Qué tipos de rocas son? Bueno, entonces, los conglomerados están formados por una mezcla de fragmentos de rocas de diferentes tamaños, ¿vale? Sí, eso es. La arenisca está formada por granos de arena compactados, es decir, los conglomerados son rocas diferentes mezcladas, la arenisca son granos de arena compactados. Y la arcilla son granos muy finos y de tacto suave, ¿vale? ¿De acuerdo? Es un poco lo que... Y son rocas sedimentarias. Y dentro de las sedimentarias, detríticas. No, o sea, las tres son rocas sedimentarias y dentro de las sedimentarias detríticas. Las sedimentarias había tres tipos, unas eran las detríticas que eran estas, ¿vale? Sí, las rocas son de tipo sedimentario, las tres, y dentro de ese sedimentario hay otro grupo que son detríticas, es decir, el conglomerado, la arenisca y la arcilla son detríticas. ¿Detríticas? Sí, detríticas. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Que están dentro de las sedimentarias. Es aquí abajo, ¿vale? Detríticas, es que también aquí, ¿veis? Son rocas sedimentarias y dentro de las sedimentarias están las detríticas. ¿Sí? ¿Vale? Bueno. Luego el 10 te pone, ¿qué son los sedimentos? Bueno, pues te pone aquí, se forman a partir de materiales de composición variada que se depositan lentamente en el fondo de los océanos, mares o lagos, formando capas horizontales superpuestas en las denominadas cuencas sedimentarias, ¿vale? Los sedimentos se van uniendo y consolidando debido al peso que ejercen sobre ellos. Otros materiales que se acumulan como resultado de este... Materiales de composición variada. Sí, son de composición variable. Lo que es los sedimentos es donde se van acumulando, transportados, ya lo veremos, por el agua, por el aire, entonces se van acumulando allí y como se van acumulando uno encima de otro, al final por ese peso se van consolidando, ¿vale? Son las capas que se van formando, ¿de acuerdo? Luego tenéis el 11, que no lo vamos a ver porque eso no lo voy a pedir. ¿Qué minerales son útiles para el hombre y que se usan? Tenéis en el PDF, pero no lo voy a pedir. Pone ahí un no, que ese no lo voy a pedir, ¿vale? Luego, en relación a estas columnas, vamos a ver. Aquí de la izquierda van varias a la derecha, ¿eh? Entonces serían materiales disueltos en agua. Sería una sedimentación química. Química, pues está disuelto, ¿vale? ¿De acuerdo? Los materiales que son arrastrados es una sedimentación mecánica, ¿vale? Eso es, las orgánicas. Luego, los seres vivos son las orgánicas, sí. Luego se depositan al evaporarse agua, también sería una química, ¿vale? Ahí puede ser química mecánica, pero bueno, cerrarlo en química. ¿Estos de seres vivos? Los seres vivos son sedimentación orgánica. Claro, es orgánica, ¿no? Sí. ¿Vale?
Luego se depositan al evaporarse agua, sería química, vamos a ponerla en química. Y los materiales son restos de otras rocas, o sea, mecánica, eso es, mecánica, ¿vale? ¿De acuerdo? Para Nelly, 1, 2, 3, 1, 2. Y ahora el 13 sería... Este, por ejemplo, también lo he buscado en internet, con lo cual, pues bueno, digo, no entraría en el examen. Yo no le tengo puesto. Claro, porque eso no está ahí en el PDF, está. Entonces yo lo he buscado, lo pongo, pero no entraría. ¿A qué se llaman rocas combustibles? Bueno, la hulla, el lignito, la turba, el petróleo son rocas que arden desprendiendo más o menos calor. Se denominan rocas combustibles, es decir, son rocas que pueden arder como el carbón. Claro, ¿vale? Es un poco. Vamos a empezar ya con el tema 5, ¿vale? Ya digo que esto lo tenéis ahí grabado. Entonces, el tema 5, que es el último de esta evaluación, ¿vale? O sea, es larguete. Sí, lo que pasa es que es larguete, pero es el último de esta evaluación, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os decía, si acabásemos, que no vais más rápido, pero siguiendo el ritmo bien, nos vais enterando y acabamos con este antes, luego habría dudas y será matemática. Sí, sabes hacer los ejercicios. Claro, sabes hacer los ejercicios, como siempre, los ejercicios que están al pie. Lo único que tienen es que esto es leerlo. Claro, es leerlo un poquito, los ejercicios que están al pie de este, porque es lo que te he dicho, de ahí no voy a preguntar clasificaciones de rocas y todas esas historias, no. ¿Vale? Va a ser por tipo de alguna definición. Claro, sobre todo definiciones y entender un poco, o lo que os dije, lo de las capas de la Tierra. Pues es importante, el manto, el núcleo, esas historias sí, eso es muy importante. Como pongan preguntas de desarrollo. Claro, pero te voy a decir, como decía antes, dime las clasificaciones de los no silicatos. No estamos a la fase. El segundo, digo, el de esta evaluación sería la atmósfera y la hidrosfera. Fijaos que hemos pasado de lo que era la parte interna de la Tierra, todas las historias, minerales, no sé cómo se forman, y ahora lo que vamos a ver es un poco lo que es más a nivel de superficie. Pero esto no hemos visto todavía nada contigo. Nada. A ver, se nombra todo un poquito al principio, pero no hemos entrado en profundidad en nada de esto, ¿vale? Pues no, de esto todavía no, ¿vale? Entonces hay que ver aquí, pues describir la composición y propiedades más importantes del aire, reconocer y ordenar las capas de la atmósfera, reconocer los valores habituales de la presión atmosférica, describir algunos de los aspectos relevantes del aire para la vida, indicar las propiedades más importantes del agua, describir el ciclo del agua en la naturaleza, el consumo humano, indicar métodos de ahorro de agua. Bueno, eso lo vamos a ir viendo un poquito, como siempre os estoy diciendo, lo que tiene más o menos importancia, ¿vale? Entonces, bueno, las capas, ya os digo, que vamos a ver son el aire y el agua, es decir, ya nos hemos ocupado de la parte sólida, vamos con la líquida y la gaseosa, ¿vale? Entonces, bueno, que te pone aquí es: la Tierra es una gran masa rocosa que viaja por el espacio girando alrededor del Sol, sus radios son 7.000 kilómetros. Todos estos datos ya digo que no los pedí, ya lo sabéis, ¿vale? Con una corteza sólida de al menos, fijaos, 100 kilómetros de espesor, y hemos profundizado lo máximo 15 puntos, o sea, es así, para que veáis que no solo el espacio es lo que está inexplorado. Más del 75% de su corteza está cubierta por el agua, y debido al aspecto que presenta, se ve desde el espacio, se le usa el nombre de planeta azul. Bueno, esta capa, esto es importante, la capa de agua recibe el nombre de hidrosfera, ¿vale? Y puede llegar a tener más de 11.000 metros de profundidad en las grandes fosas del Océano Pacífico, que tampoco se ha llegado. O sea, 11.000 metros de profundidad, 11 kilómetros de profundidad, ¿vale? Fijaos. No hay que olvidarse que hay una segunda capa sobre la corteza, que es la llamada atmósfera, que esa es gaseosa, ¿vale? ¿De acuerdo? Los gases son sustancias menos densas y por esa razón están flotando, es decir, no están en la Tierra. Entonces flotan sobre la corteza y la hidrosfera. No es posible ver el aire, ya que es un gas incoloro. Importante, formado fundamentalmente por... Voy a poner esto para subrayar. Espera, que voy a subrayar con esto. Importante que sepamos un poco la composición. A ver si lo hago bien esto, lo estoy moviendo bien. No. Vale, está formado por nitrógeno, tiene otras cosillas, pero bueno, normalmente nitrógeno, oxígeno, también tiene hidrógeno y gases nobles, ¿vale? Entonces su espesor llega a ser de varios cientos de kilómetros y se puede encontrar aire hasta los 30.000 kilómetros de altura, ¿vale? Que puede considerarse su límite superior. A mayores distancias la presencia de aire es imperceptible y se dice que hay vacío, ¿vale? O sea, es decir, el aire está formando como otra capa sobre la Tierra, ¿de acuerdo? Si salimos de esa parte no hay aire, ¿vale? Bueno, la atmósfera que hay en la Tierra es diferente a la de otros planetas, ¿vale? Y aquí lo que hacen es permiten la vida tal y como nosotros la conocemos, ¿vale? En otros planetas esa atmósfera no permite la vida porque es más ácida, por ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno,
tanto el aire como el agua son imprescindibles para mantener la vida de la Tierra, ¿vale? No hay más que pensar que un porcentaje elevado de los animales y las plantas es agua. El 65% de las personas, 65%, más de la mitad, y en los tomate el 94%, y es que el 90%, ¿cuáles eran? Hay unos que son el 99% de agua. No, algunos, claro, no, el tomate el 94%, sí. Y que es el medio en el que se desarrollan los procesos vitales. Es decir, el agua es tan importante porque todas nuestras reacciones tienen lugar en medio acuoso, internas, ¿vale? Bueno, necesitamos mucha cantidad de agua y demás. Luego, de la atmósfera, el oxígeno es imprescindible para que se realicen los procesos que permiten la función de los seres vivos. Es decir, antes, eso no lo ponéis, pero antes, en los orígenes, ni siquiera había los seres vivos como tal, como somos ahora. Lo que había era las bacterias, que lo que hacían eran reacciones que no tenían oxígeno. Entonces, la molécula de oxígeno, la molécula de energía en nuestro cuerpo es el ATP. Eso, si yo no tengo oxígeno, por cada molécula de azúcar que yo consuma, fabrico 2 ATPs, ¿vale? 2 ATPs, esa es la moneda de oxígeno, vamos a intentar prestar 2 ATPs. Ahora, cuando nosotros empezamos a utilizar el oxígeno como combustible, fue porque fagocitamos una bacteria, y esa, que es una mitocondria, y esa nos ayudó. La diferencia es que por la misma molécula de glucosa, en vez de obtener 2 ATPs, obtengo 38 ATPs. O sea, 36 veces más gracias a consumir el oxígeno. ¿Cuál es el precio que pagamos? Que nosotros nos estamos quemando desde que nacemos. O sea, el oxígeno es lo que hace que envejezcamos efectivamente por combustión, porque lo que está produciendo en nuestras células es una reacción de combustión, como una caldera, como la de la cocina. Lo que pasa es que en vez de suceder de golpe, que saldríamos ardiendo, sucede en pasos, ¿vale? Pero es eso, y todo fue a raíz de poder utilizar el oxígeno como combustible metabólico. Por eso uno de los sistemas que hay en estética para envejecer menos es aplicar antioxidantes y que minimicen el oxígeno, sí. Y de hecho, claro, la historia está en lo que dicen de que si el deporte envejece o no, porque el deporte lo que hace es que tú quemes más todavía. ¿Qué pasa? Que en esa combustión se forman moléculas muy agresivas. ¿Qué lo limita? Pues tus anticuerpos y demás, y sobre todo, por ejemplo, habréis oído las frutas y y hortalizas y demás rojas. Tomate, sandía, fresas. ¿Por qué? Porque ese color rojo lo dan unas moléculas que neutralizan esas moléculas malas. Y por ejemplo, el fumar te perjudica. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es aumentando la combustión. Estás metiendo de la combustión del cigarro, te estás metiendo para adentro todo el excedente, o sea, no solo por la nicotina. Entonces, te mete radicales libres que pueden reaccionar. Entonces, fijaos lo importante que lo que decía es el oxígeno. Es decir, la vida sin oxígeno es posible, efectivamente. Las bacterias son consideradas seres vivos porque son... Recuerda que para que algo sea un ser vivo tiene que nutrirse, reproducirse y relacionarse. Y una bacteria lo hace, pero no es el nivel de complejidad que tenemos nosotros. Porque nuestras células tienen bacterias dentro que son su central eléctrica. Fijaos, repito, sin oxígeno 2 ATPs, con oxígeno 36. Es como si te pagan 2 euros o, perdón, 38. Si te pagan 2 euros o 38 euros, la diferencia es abismal. Y eso fue gracias a que podemos consumir el oxígeno. Esa fue la historia, ¿vale? Bueno, entonces luego en la atmósfera también hay un porcentaje, bueno, lo que te digo, el oxígeno es imprescindible para que se realicen los procesos de los seres vivos, la respiración sobre todo, ¿vale? Y en las plantas. Ojo, hay una diferencia. Nosotros utilizamos el oxígeno para quemar los compuestos y obtener energía. La planta utiliza o produce oxígeno cuando genera moléculas. Genera moléculas y produce oxígeno, ¿vale? Sí, lo que hace la planta, o sea, nosotros no somos capaces de producir ni proteínas, ni glúcidos, no somos capaces de producir azúcar, hay que ingerirla. Entonces, ¿quiénes fabrican el azúcar? Las plantas con el CO2. La planta coge el CO2, coge la luz, fotosíntesis, y lo que hace es fabricar azúcar. Y te libera oxígeno. Eso es lo que está haciendo la planta fundamentalmente. Luego ella consume su propio azúcar también, pero es un ser autótrofo, es capaz de fabricar su propio alimento. Luego ya nosotros nos comemos la planta y nos comemos el azúcar que ha producido. Claro, pero nosotros no somos capaces, a partir del oxígeno ni del CO2, fabricar. De hecho, lo que nosotros expulsamos es CO2, que es lo que la planta luego aprovecha para fabricar. Otra vez, o sea, es un ciclo. ¿Vale? Por eso dicen que los bosques son fundamentales, porque atrapan el CO2, fabrican alimento y te desprenden oxígeno. O sea, las plantas en Madrid deberían ser la leche, los frutos que dan. ¿Cuál es el problema? Porque hay mucho CO2.
¿Cuál es el problema? Que el coche cuando quema no solo produce CO2, produce muchos compuestos orgánicos perjudiciales que se depositan en la planta. Pero en cuanto a producción sería la leche, porque claro, se produciría un mogollón. Pero claro, van contaminados, ese es el problema. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un poquito más lo que es aquí la atmósfera. A la derecha tenéis lo de los porcentajes que tiene. En la columnita de aquí tenéis que tiene un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Vale? El aire es una mezcla formada por varios gases, te pone ahí, todos ellos incoloros e inodoros, es decir, ni huelen ni tienen color, excepto el ozono, que tiene un olor picante. Por eso en Madrid, cuando hay altas concentraciones de ozono por la contaminación, se producen ese tipo de reacciones. ¿Vale? En su mayor parte es nitrógeno, un gas completamente inerte que no reacciona con nada ni con nadie en esta circunstancia, por tanto no nos hace daño. Según lo metemos, lo sacamos. No, el nitrógeno sí, no hace nada con él. Y un 21% de oxígeno, que ese sí nos viene bien para nuestras combustiones, a nuestra producción de energía. Y luego tiene otras cantidades pequeñas de gases, como lo que decía, gases nobles, como el argón, vapor de agua, dióxido de carbono y ozono. ¿Vale? El aire pesa, claro, porque son elementos, ¿vale? Que sean gaseosos no quiere decir que no pese, ¿de acuerdo? Una bombona de butano, cuando la coges llena, pesa que no veas. Cuando está vacía pesa, pero bastante menos, por el gas que lleva dentro, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenéis lo de los globos que están en equilibrio. Si yo a uno le quito el aire que lleva dentro, se produce un desequilibrio, ¿vale? Eso es para demostrar que el aire tiene masa, que hay algo ahí aunque no lo veamos, ¿vale? De hecho, ya os dije una vez que el aire es una tapadera natural, es decir, el agua hierve a 100 grados aquí porque tiene la capa de aire encima. Si nos vamos al Himalaya y nos subimos arriba, probablemente el agua se ponga a hervir a 10 grados. O sea, el agua tú lo tienes fría y estaría burbujeando. ¿Por qué? Porque el agua tiene encerrado parte de aire dentro. Entonces, esas burbujas que tú ves es cuando tú aplicas calor, lo que están haciendo es escaparse, porque nadie las sostiene. O sea, la atmósfera que las sostiene al aplicarles calor sale. Si yo le quito esa atmósfera, que es lo que pasa en las alturas de las montañas, salen por iniciativa propia a temperatura de 10 grados. O sea, a 10 grados puede ver el agua burbujear. ¿Vale? Entonces se puede. Yo lo he visto hacer en un laboratorio, poner una campana de vacío con un matraz dentro, mola mucho. Entonces no hay ninguna llama por ningún sitio, ninguna llama, pero empiezan a sacar el aire. Una campana vacía. Entonces, hasta que el aire, cuando empieza a salir el aire y ves que ya se va quedando sin aire, lo que observas es que empieza el agua para burbujear como si estuviese debajo, como si estuviese a 100 grados. Quitan la campana, tocas el agua y está fría. Entonces, el hervir a 100 grados es porque estamos aquí y la atmósfera lo está tapando. Si no, herviría a 0 grados o lo que fuera. Esa es la historia. ¿Vale? Entonces, el aire es un mal conductor del calor, es un buen aislante, de ahí las ventanas de doble cristal. ¿Vale? Sí, pero eso es una cosa que no entiendo. Sí. El aire es es un mal conductor del calor. Es un mal conductor te aísla. del calor. Sí. Dime. ¿Y por qué hierve? No, un Sí. aparato de aire acondicionado está desprendiendo aire y te da calor. No, o sea, si quieres que sea calor, bueno, la bomba, lo que hace el aire acondicionado tiene dos vertientes. La primera, o coge y mediante un sistema de comprimir el aire mucho, esa compresión lo que hace es enfriar, ¿vale? Y ese frío con un chorro de aire te lo transmiten, ¿vale? Pero no es que a ti, o sea, tú no estás aquí y te llega el frío a través del aire. Lo que te hacen es que te tiene que llegar el aire. O sea, si el aire fuese un buen conductor, los aires acondicionados tendrían ventiladores. O sea, es como decirte, imagínate, en la pared, una placa de hierro ardiendo, al rojo vivo. Yo voy con un tenedor y hago ping. ¿Qué pasa? Me quemo. ¿Vale? Ahora bien, imagínate, el aire acondicionado ha enfriado el aire que está en el aire acondicionado. Tú te pones a medio metro, no hay un ventilador. ¿A ti te llega ese frío? No, necesita el ventilador. ¿Para qué? Para empujar ese aire hacia ti. ¿Por qué? Porque ese aire que está aquí no va a pasar su frío o su calor al de al lado para que te llegue a ti, como hace el calor, que se lo da a la punta del tenedor y a través del tenedor te llega a la mano. Sino el aire lo tiene allí y está ahí empaquetado. ¿Me explico? Pero no va a llegar hasta tu cara, necesita el chorreón, ¿vale? Y luego los ventiladores, por ejemplo, los ventiladores no enfrían. El ventilador lo que hace es que cuando tú sudas, el aire acondicionado lo que hace es eso, comprime el aire, pero necesito empujártelo porque no va a llegar el frío a ti.
¿vale? Y de hecho le digo, es mejor aislante una cámara de aire que cualquier otro aislante que haya. De hecho, ¿cuál es un buen aislante? El poliespan este blanco. ¿Qué es el poliespan blanco? Es aire. Eso es aire, eso es una espuma que encierra, o sea, por eso pesa poco, porque pesa como el aire. Es encerrar aire en una estructura. Entonces tú tienes un montón de aire encerrado ahí que no se te escapa. No necesitas 2 cristales para tenerlo. Por eso es tan buen aislante, porque es aire encerrado. ¿Vale? Entonces es un mal conductor del calor, ¿vale? También es un mal conductor del frío, entonces es un buen aislante. Por esa razón evita cambio brusco de temperatura, ¿vale? En la Luna, donde no hay atmósferas, efectivamente, ahí, fijaros, más de 200 grados entre el día y la noche, porque allí no hay aire, no hay atmósfera, ¿vale? Permite la propagación del sonido, efectivamente, y diréis, coño, eso es así, claro, cuando no hay aire, lo que os decía, tú coges una campana de vacío, metes un despertador que esté sonando pi, 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 y lo oyes. Empieza a sacar el aire y llega un momento en que el despertador sigue sonando y tú no lo oyes. Porque el sonido necesita un medio para propagarse, necesita que haya moléculas. Y si no hay aire y no hay atmósfera, no hay moléculas, porque no hay nada que lo haga. En el espacio pasa eso. En el espacio no hay aire, está vacío, por tanto no se transmite el sonido. Como tal hay que transmitir otro tipo de energía. ¿Vale? Es muy poco soluble en agua, efectivamente, ¿vale? Y en verano más, pero a pesar de ello hay parte del aire que está disuelto en el agua, por eso los peces viven, porque tiene oxígeno disuelto, ¿vale? De hecho en verano los peces están a la sombra, porque en las zonas que da el sol se está perdiendo el oxígeno del agua, ¿vale? Entonces bueno, ¿cómo se forma esta atmósfera que tenemos hoy en día? Como siempre, ¿cómo se forma en su momento? ¿Vale? Recordad que la Tierra se formó hace 4.500 millones de años, ¿vale? Y que no tiene nada que ver con lo que era hoy, ¿vale? Estaba formada por un núcleo incandescente rodeado de una espesa nube de gases y polvo, ¿vale? Con el calor del Sol estos gases acabaron por desprenderse al espacio interestelar. Bueno, poco a poco el planeta fue enfriándose y se formó una superficie sólida que daría lugar a los continentes y el fondo naval. Los gases que se desprendían se acumulaban sobre la superficie y dieron lugar a la atmósfera, con mucho vapor de agua. Fijaos lo que tenía aquí, vapor de agua, dióxido de carbono, nitrógeno, perdón, y otros gases, pero no había oxígeno, De momento no había oxígeno. Cuando pasaron millones de años y ya se había formado la corteza, el vapor de agua de esta pasó a estado líquido y así se formaron los océanos, ¿vale? Es posterior, y los mares. Pero la actividad volcánica no había terminado, según desprendían los gases, emanaban de los volcanes. Vale, seguimos sin oxígeno. ¿Qué pasó? Que al estar el agua en los océanos, ahí se dieron las condiciones propicias con esas agua, esas moléculas que había disueltas en el agua, la disolución, y esas energías que había en el medio dieron lugar a la aparición de vida microscópica, ¿vale? Y a seres que ya eran capaces de hacer la fotosíntesis. Esto es lo importante, ¿vale? ¿Qué es lo que hacía la fotosíntesis? Cogía el CO2 que sí que teníamos en la atmósfera y devolvía oxígeno. ¿Vale? O sea, a partir de los animales fotosintéticos, de las bacterias, los seres fotosintéticos, fue cuando ya empezamos a tener oxígeno en la atmósfera. O sea, al principio no había oxígeno en la atmósfera. Fue a partir de ahí, ¿vale? Y luego ya, por último, tras la aparición de los seres vegetales fotosintéticos, pueden aparecer los seres vivos animales que eran capaces de respirar este gas. Eso es. O sea, si no hubiese... Claro, si no hubiese ese oxígeno, nosotros no, habría otras cosas, pero nosotros no estaríamos. O nuestra respiración sería de otra manera. ¿Vale? Eso es, sí, eso es. ¿Vale? O sea, lo que hay hoy en día es debido al oxígeno. ¿Vale? Habría otras cosas, pero es así. Vale, entonces, dentro de la atmósfera también la podemos dividir en capas. ¿Vale? Lo tenéis aquí a la izquierda. ¿Vale? Entonces, bueno, está dividida en varias capas. La más cercana a la superficie es la troposfera, ¿vale? Fijaos que ahí, pues eso es donde van aviones a reacción, el monte Everest está ahí, nubes de tipo nimbo de estas que llueven, ¿vale? Contaminantes, ese tipo de cosas. Eso sería en la troposfera, ¿vale? Lo que te dice aquí, el aire alcanza su máxima densidad, ya que aquí se concentra la mayor parte del oxígeno y el vapor de agua. En particular, este último actúa como un regulador térmico del planeta, ¿vale? Efectivamente, el agua. Sin él, las diferencias térmicas entre el día y la noche serían tan grandes que no podríamos sobrevivir, ¿vale? O sea, es decir, el agua que está en la troposfera es un termostato, ¿vale? Que regula, el que de la noche al día no haya tanta diferencia, ¿vale? La temperatura disminuye con la altitud, es decir, por cada kilómetro que se asciende disminuye la temperatura 6,5 grados, tampoco hay que subir. Así que al subir disminuye, pero no sepáis cuánto, no pasa nada,
¿vale? ¿De acuerdo? ¿Está ahí? Luego tenemos la estratosfera. Bueno, debe su nombre a que está dispuesta en capas más o menos horizontales o estratos, ¿vale? Tiene ahí una serie de capas. A medida que se sube, la temperatura aumenta. Este aumento se debe a que los rayos ultravioleta transforman el oxígeno en ozono. Es decir, fijaos, si a medida que sube la temperatura baja, en la estratosfera, en este trozo de aquí, en este trocito, a medida que subo, en este trozo la temperatura aumenta, ¿vale? Por los rayos ultravioleta, creo que decía. ¿De acuerdo? O sea, tampoco leí mucho con eso, pero bueno. Luego tenemos... Bueno, aquí no hablan... ¿Cómo? ¿Cómo? Luego tenemos la... La troposfera sí es lo más cercano, sí. Luego está la estratosfera, que es la siguiente, donde ya van aviones supersónicos, estrellas fugaces, ese tipo de cosas, ¿vale? Fijaos que aquí donde están, fijaos una cosa, aquí están los rayos cósmicos. Es decir, los pilotos de avión están más expuestos a radiación que la gente que estamos protegidos por toda la troposfera y parte de la estratosfera. ¿Están por encima de la capa de ozono? Entonces, ahí tienen que tener cuidado con la radiación que soportan dependiendo de las horas de vuelo, ¿vale? Es uno de los problemas que tienen, ¿vale? Bueno, la ozonosfera es una parte de la estratosfera. Dentro de la estratosfera está la ozonosfera, que se extiende, esto tienes que saber, lo que se extiende aproximadamente entre 15 y 40 kilómetros de altitud y reúne el 90% del ozono. Bueno, eso da un poco igual, ahí tampoco vamos a entrar en esos detalles, ¿vale? Importante sí que el ozono actúa como filtro o escudo protector de las radiaciones nocivas que llegan a la Tierra, dejando pasar solo las que permiten la vida, ¿vale? O sea, una molécula absorbe radiación, y en este caso el ozono lo hace. Lo que pasa es que si el ozono es tan grande que ya llega a la troposfera, lo que llaman el ozono troposférico, entonces ya nos produce ese irritor, esa irritación, ese tipo de cosas, ¿vale? Después de la estratosfera tenemos la mesosfera, ¿vale? La temperatura disminuye a medida que se aumenta la altura hasta llegar a unos menos 80, incluso menos 90 grados. Es la zona más fría de la atmósfera. Vale, ahí está. Esto no forma parte de lo que me No. Este no lo va a poner. No, en este. Ese solo no lo está diciendo para que... Me vuelvo con el punto sucesivo. Claro, es importante. Efectivamente dice, en esta capa se observan las estrellas fugaces, que son meteoroides que se han desintegrado en la atmósfera. Eso da un poco igual. Luego tenemos, después de la mesosfera, tenemos la ionosfera, que es la capa superior y se caracteriza por su elevada temperatura. Bueno, dentro de esta capa la radiación ultravioleta, pero sobre todo los rayos gamma y rayos X provenientes del Sol, provoca la emisión de átomos en moléculas. Nos da un poquito igual. Aquí lo único que veáis es que se forman las auroras boreales, es decir, esta capa nos protege de las tormentas solares, ¿vale? Que a veces oímos en la Tierra, ¿vale? Y luego ya fijaos que tenemos la exosfera, pero eso ya está hasta aquí, sería la atmósfera. La exosfera es ya la parte que está fuera de la atmósfera, ¿vale? Y aquí se encuentran los satélites artificiales y un alto contenido de polvo cósmico, ¿vale? Eso ya sería la exosfera, fuera de nuestra atmósfera ya. O sea, perdón, estaría por aquí. De la atmósfera ya, sí. Estaría en esa parte. Sí, ya estaría. Las estrellas y todo, está fuera. Claro, de está ahí. todo. Eso es. Las estrellas y todo, claro. Eso está dentro de la atmósfera, ¿no? Eso es. La estrella, ahí ya fuera de eso estarían las estrellas, toda esa parte. ¿Vale? Sí que hay telita. ¿Vale? Entonces, bueno, que os quedéis un poquito con la idea que hay. No sabemos nada, ¿sabes? Eso. Es que es muy heavy, sí. Y fijaos si la atmósfera está hecha de moléculas que cuando aterrizaban, ya nos mandan muchas viajes espaciales, pero cuando aterrizaban las naves espaciales, la parte de abajo estaba hecha de materiales cerámicos, porque por el roce con la atmósfera se ponían a 700 o 1000 grados. Entonces se cocían, como cuecen las vasijas en un horno. Entonces, se iban cociendo a medida que el avión aterrizaba y mientras iban cociendo, pues no pasaba nada. ¿Qué es lo que pasó cuando despegó? Fue al entrar, hubo una que se fue, una de las naves que salió, y al entrar, cuando salió, se había desprendido una placa y al entrar por esa placa explotó. Porque ya te digo, se alcanza solo por el roce con las moléculas de la atmósfera, que no hay nada más que gas. 700, 800, 1000 grados se pueden alcanzar.
Entonces, claro, para que veáis lo que es el aire. Bueno, y sabéis que los coches consumen muchísimo más por el efecto de la atmósfera. Bueno, en nuestro caso del aire. Es decir, que un coche, cuando no son aerodinámicos, consume mucho más porque el aire lo va frenando y lo va frenando las moléculas de aire. Y no os perdáis de vista, la tonelada que pesa nuestro coche, ¿qué lo sustenta? Oxígeno. La tonelada que pesa nuestro coche está sustentada por oxígeno, que es lo que tú inyectas en la rueda cuando metes aire. O en algunos sitios nitrógeno, que te inyectan nitrógeno, pero si tú coges la normal, bueno, oxígeno y CO2, es decir, es un gas. O sea, para que veáis que no lo vemos y de, no, como no lo veo, lo atravieso, no, es muy importante. Claro, o una explosión, que la explosión lo que hace es mover mucha masa de aire. Pues un poco eso. ¿Vale? Bueno, vamos a ir con las características y propiedades de la atmósfera. Entonces, la densidad de la atmósfera, recordad que la densidad es la masa que yo tengo en un volumen determinado, ¿vale? Entonces, claro, a medida que subo, tengo menos atmósfera. Por tanto, la densidad va disminuyendo, ¿vale? Por tanto, conforme aumentamos, disminuye la densidad, ¿de acuerdo? De hecho, disminuye tanto y cuando yo subo una montaña muy alta necesito llevar bombonas de oxígeno, porque no tengo ya como... Claro, ¿vale? Y fijaos que los atletas, por ejemplo, el dopaje, lo que habéis oído con la sangre, lo que hacen es entrenar, o sea, si tú estás cuanto más bajo estés, lo que sucede es que tu glóbulo rojo tiene la presión del oxígeno y entonces se capta mucho oxígeno sin mucho esfuerzo. A medida que tú vas a zonas más altas, esa presión del oxígeno va disminuyendo, con lo cual el glóbulo rojo se llena menos de oxígeno. ¿Qué es lo que hace el cuerpo para compensarlo? Si un glóbulo rojo lleva poco oxígeno, ¿qué hago? Genero 3. Entonces lo que tú estás generando es más glóbulos rojos. Si tú generas más glóbulos rojos, te sacas esa sangre, cuando vuelves al terreno normal te la inyectas, ¿qué es lo que estás haciendo? Transportando, tienes muchos transportadores de oxígeno. O sea, la historia es, me voy a un sitio donde la presión hace que yo transporte poco oxígeno, ¿vale? Mi cuerpo va a generar más. O sea, es como si yo digo, tengo que llevar 6 sacos, ¿vale? Pues lo que hago es, y tengo 4 obreros, ¿vale? Pues los 4. Si yo de repente lo que tengo es que llevar los 6 sacos y tengo a lo mejor, y cada obrero puede con 2 sacos, imaginaos, ¿vale? Pues cojo 3 obreros. Si de repente los obreros solo pueden con un saco, pues cogeré 6. Pero esos 6, cuando de repente me los llevo a un sitio donde transportan 2, estoy transportando 12, estoy transportando el doble. Es decir, es una sangre más eficiente porque tiene más cantidad de glóbulos rojos. Esa es la historia. Eso es lo del dopaje por... Claro, hombre, tu fuerza viene del oxígeno que consumes. Entonces, si yo en lugar de tener un transporte tengo 3 más, llevo más oxígeno. Y si llega más oxígeno, mayor rendimiento. Es así. ¿Vale? Bueno, cuando subimos a la cima de una montaña, que decía, filtrar aire por las bajas presiones que hay. Vale. La temperatura. La temperatura del aire se debe más al calor reflejado por la superficie de la Tierra que el recibido directamente del Sol. Fijaos, O sea, nuestro calor es por la superficie, no por el Sol. Por eso, que claro, de la superficie también se refleja el que viene del Sol, no se va a reflejar cualquier otro. Por eso la temperatura del aire tiende a disminuir con la altitud, aunque en algunas regiones altas de la atmósfera aumenta, pero eso ya es debido a otras conversiones internas. Entonces, como norma general, cuanto más suba en la atmósfera, menor temperatura, excepto en algunas regiones, en algunas franjitas que hemos visto que era al revés. ¿Vale? Bueno, entonces, esto es importante. ¿Qué es la presión atmosférica? Pues la presión atmosférica es el peso, entre comillas, que genera esos gases que yo tengo ahí, ¿vale? Es decir, el oxígeno, el CO2, todo eso tiene un peso, ¿vale? Entonces, ese peso se puede medir en atmósferas, que es el internacional, en milibares o en pascales, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto lo que diríamos es, bueno, es decir, es la fuerza que soportamos debido al peso de esa masa de aire, ¿vale? Esa es la historia. Y se mide, lo veréis normalmente, en atmósferas, ¿vale? En milibares o en milímetros de mercurio o pascales, tampoco es importante, pero bueno, ¿vale? O sea, son esas unidades. Es decir, una atmósfera es lo normal a nivel del mar. Si tú a lo mejor lo que haces es que subes una montaña, irás teniendo menos atmósferas cada vez, irá disminuyendo la presión, ¿de acuerdo? O sea, es un poco la historia, ¿vale? Simplemente que sepáis eso, atmósferas y tal, poco más, ¿vale? Bueno,
El ejercicio dice, relaciona cada componente del aire con su porcentaje de contenido después representa, bueno, el diagrama de sectores, un poquillo igual, pero bueno. Aquí tendríamos, fijaos, el más abundante es el nitrógeno, que sería el 78, ¿no? Luego, el oxígeno le sigue, que sería el 21. ¿Vale? Luego sería el... A ver, me queda... No, nos queda el dióxido, Los gases nobles han dicho que es el 78. El nitrógeno es 78. El oxígeno, el 21, eso es. Fijaos, en los gases nobles son los más pequeños. Que serían 0,001. Sí. ¿Vale? Ya tendríamos aquí... Ah, el 0,1 es un gas de esto. Eso es, sí. Los gases nobles, y aquí no se te hablaba... El vapor del agua, No lo dices. Yo pondría el siguiente, efectivamente, vapor de agua. Vale, 0,0. Sí. Sí. No, es que no lo ponía aquí. No lo ponía. Pues yo pondría lo que os digo, el agua como el 0,931. Que me voy, ¿dónde está el agua? Aquí. Espera, que lo voy a poner bien. Espera, lo hacemos como lo haces tú, lo miremos, ¿no? También lo puedes hacer así. Si no, el agua yo lo llevaría al 0,931. Y luego el dióxido de carbono, el 0,0388. Sí, si no ya lo diré el próximo día la corrección, pero vamos, yo lo pondría así. Es que no tengo... A ver, espera, a lo mejor lo tengo que ver. Vale, luego, ¿qué es la presión atmosférica? Pues fijaos, es la fuerza que sentimos nosotros por los gases de la atmósfera. Es decir, la atmósfera está formada por unos gases, ¿vale? Y esos gases tienen una masa, ¿vale? Y esa masa tendrá un peso, ¿vale? Pues ese peso ejercido sobre nosotros, esa fuerza, es lo que se denomina presión atmosférica. Pero ¿qué puesto? Yo lo he puesto, lo habría sacado lógicamente. El puesto es un campo podense. ¿Es un? Es un campo podense que he puesto yo, pero... Yo tengo masa de aire que al tener un peso actual sobre el Sí, sí. No sé, Sí, es lo mismo, la masa... Hay que hablar de masa, pues que tienes, es la fuerza que ejerce... Claro, es un conjunto de gases que tiene una masa y que ejercen un peso sobre nosotros. Es más o menos lo que te has puesto, ¿eh? O sea, valdría también. La fuerza que ejerce sobre nosotros, eso la es. fuerza que ejerce sobre nosotros. Sobre nosotros, claro. O sea, tú notas el peso, tú estás cargando con ese peso debido a la masa que tiene, ¿vale? O sea, la respuesta es que los gases, por tener una masa, ejercen sobre ti un peso, ¿vale? Entonces, no es como si las encima unos ladrillos, pues ese peso que tú ejerces, o sea, ese peso que tú soportas, esa fuerza que notas, es lo que se denomina presión atmosférica. Claro. ¿Y en qué se mide? Se mediría la presión en atmósferas, lo más común son en atmósferas, ¿vale? O lo más común son milímetros de mercurio, también, ¿vale? HG, milímetros de mercurio. El HG es mercurio, milímetros de mercurio, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Está bien? O sea, sería un poco eso. Pero abajo la idea esa, sobre todo, es un gas, tiene masa, y esa masa ejerce un peso sobre nosotros, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego, eso es. Y ese peso es lo que llamamos presión atmosférica, que se mide en atmósferas, milímetros de mercurio. También habéis visto pascales y demás, pero bueno, esas dos son las más comunes, ¿vale? Luego, ¿por qué en la cima del Everest hay menos presión atmosférica? Por la altura que tiene. Porque a medida que... Claro, a medida que subimos, la densidad del aire disminuye, ¿vale? O sea, es decir, a medida que ascendemos, mayor altura, disminuye la densidad del aire. Hay menos aire, por tanto menos masa, ¿de acuerdo? Esa es la historia. Disminuye la densidad del aire. Sí. Esta nada, fuera. ¿Y esa la quitamos? Sí. Había puesto en la ionosfera por determinada temperatura. Aquí sí.
Esa es la que tenemos, es la que está dentro de la estratosfera, me parece, ¿no? Creo que es la que La estratosfera, oxígeno en ozono. Sí, lo podéis poner. Ese es coger este, ese diagrama de aquí, pero lo quitáis porque es en el examen, no. Muy bien. ¿Vale? Tienes que hacer la cruceta. Luego decía, ¿existía oxígeno en la atmósfera primitiva? No. Hasta que no aparecieron las primeras bacterias, no pudimos. Pero no había nada. ¿No? O sea, parecía- El oxígeno es producto de unas bacterias que cogían el CO2, a partir del CO2 fabricaban oxígeno. Y de las plantas y todo eso, ¿no? Todavía no, claro, sí, pero primero fueron las bacterias. Es decir, O sea, que previene de las bacterias el oxígeno, ¿no? sí. Dice, este está ligado a las 7 y las 8. Las 7 Allí con que le pongan no, ya vas. ¿Qué le ponemos al no había, podéis poner, no había CO2, dióxido de carbono, nitrógeno, ¿vale? Otros gases, pero no había oxígeno. ¿Perdón, no había? No había oxígeno. Había CO2, dióxido de carbono. Claro, en la primitiva no había. Sí, había. CO2, nitrógeno, eso sí había. ¿Vale? Pues casi este mes soy en Barranquilla, yo soy en el Valle, soy en Cali. O sea que, y como no me gusta el béisbol, entonces no le da. El 7 dice, ¿cuándo apareció el oxígeno en la atmósfera? Es lo que os decía. Aparecieron los primeros organismos que eran capaces de coger el CO2 de la atmósfera. aparecieron. Los primeros organismos, ¿vale? Primeros organismos. Eso fue porque había disueltos, esto luego se ha reproducido, lo que llaman la atmósfera primigenia. Entonces hay un experimento donde si tú pones determinadas moléculas y les aplicas energía, se forman moléculas orgánicas. Entonces, llegó un momento que aparecieron unos organismos, microorganismos, que eran capaces de coger el CO2 de la atmósfera y convertirlo en oxígeno. Coger el CO2 de la atmósfera y convertirlo en oxígeno mediante la fotosíntesis. Son organismos fotosintéticos. Pero yo tenía puesto solamente eso, que era la fotosíntesis. Claro, la fotosíntesis, sí. Y convertirlo en oxígeno. Claro, la fotosíntesis lo que hace es eso, es cojo CO2 con otros compuestos, fabrico moléculas orgánicas como los azúcares y lo que obtengo como desecho es el oxígeno y lo mando fuera. Entonces consumo CO2 y desprendo oxígeno. A través de la fotosíntesis. Eso es, y la fotosíntesis es la reacción que tiene lugar. ¿Quién hace la fotosíntesis? Las plantas. ¿Vale? Entonces, si las plantas... Siempre lo cuento como químico, es decir, nadie se muere por inhalar CO2. Nadie. Lo que pasa que el CO2 en una habitación va desplazando al oxígeno. Es decir, si nosotros cerramos esto herméticamente sin que entre nada de oxígeno, empezamos a consumir oxígeno, a consumir oxígeno y a producir CO2. Llega un momento en que aquí no hay oxígeno. Y nos morimos no por el CO2, sino porque hemos consumido el oxígeno. Claro, otra cosa es el CO. El CO mata muy rápido. El CO es lo que la gente ha muerto hace poco de las típicas calefacciones que queman mal, que te quedas dormido. ¿Por qué? Porque el CO2 se parece mucho al oxígeno estructuralmente. Y nuestras células rojas, nuestros glóbulos rojos, cuando ven el CO se cree que es oxígeno y entonces ocupa el lugar. Si ocupa el lugar, ya no se fija el oxígeno. Y entonces, ¿qué es lo que te pasa? Que tú llegas a célula, cuando esa célula va con el CO a la célula no puede seguir el metabolismo y te vas quedando flojo, te vas quedando dormido. Entonces, es como cuando se meten en los coches y ponen... de carbono es muy peligroso, mucho. Hay que ventilar bien y demás, muy peligroso, ¿vale? Bueno, ¿qué pasaría en la atmósfera si desapareciesen en la actualidad las plantas verdes? Las plantas verdes lo que tienen son esas bacterias que estoy diciendo en el punto 7. Las plantas verdes las tienen en forma de cloroplastos y tienen un montón. Entonces, ¿qué pasa? Que una planta verde no es lo que hace una bacteria, es lo que hacen cientos de bacterias, por eso produce tanto oxígeno. Entonces, si desapareciesen las plantas verdes, el problema es que desaparecería una gran producción de oxígeno, ¿vale? Solo lo producirán las bacterias que hubiese por ahí, y eso es muy poquito para la vida, ¿de acuerdo? Por tanto, desaparecería el oxígeno en gran cantidad, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? Bueno, ¿Vale? sí. Sí. ¿Qué podemos Es hablar? que lo de las plantas
Bueno, venga, importancia de la atmósfera para la vida. Bueno, entonces, sin la atmósfera no habría vida. Básicamente, por ejemplo, nos protege de las radiaciones solares perjudiciales, ¿vale? El Sol, además de luz y calor, que es radiación infrarroja, emite otras radiaciones como, por ejemplo, la gamma, los rayos X o los ultravioleta, que son los que nos ponen moreno o nos pueden dar un melanoma, ¿vale? Estas radiaciones nocivas son absorbidas por la atmósfera y la estratosfera, por las moléculas que hay ahí, ¿de acuerdo? Ahí está la capa de ozono, que refleja la parte más peligrosa de la radiación ultravioleta. Por esto hay que evitar que desaparezca la capa de ozono. Se ha conseguido ya mucho, ¿eh? A partir de la prohibición de los CFCs, los fluorofluorocarbonados, ya se está recuperando bastante, ¿vale? La atmósfera además también, o sea, por un lado nos protege de la radiación maligna. Por otro lado también regula el calor de la superficie, es decir, que no haya esos cambios bruscos de temperatura, ¿vale? Bueno, la atmósfera deja pasar las radiaciones solares que calientan la superficie de la Tierra, pero impide la salida, ¿vale? Gran parte de la radiación infrarroja que la superficie terrestre devuelve manteniendo así el calor y por tanto favoreciendo la vida. Es decir, cuando el Sol, que viene con infrarrojo y demás, llega a la Tierra, se refleja. Si se fuese y la perdiésemos, aquí no habría las temperaturas que hay, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que la atmósfera, las moléculas que hay, mantienen esa radiación dentro. ¿Cuál es el problema? Que nosotros con el CO2 estamos haciendo que mantengan más de lo que debieran. Ese es el problema. Ese es el principal problema del CO2, que en vez de dejar que se vaya gran parte de la radiación, la estamos manteniendo ahí. Ese es el gran problema. Estamos desequilibrando el asunto, ¿vale? A este fenómeno se le llama efecto invernadero, es un fenómeno natural y se debe sobre todo al CO2, el vapor de agua de la troposfera. Eso es, ¿vale? Es decir, el efecto invernadero es imprescindible y beneficioso para la vida, pero, como todo, si rompemos ese equilibrio... Y se pasa de eso. Claro. Eso es como me decía hoy mi compañera de biología. Decía, claro, cualquier ecosistema, nosotros somos uno, siempre se va a producir un reequilibrio. Es decir, nosotros aumentamos el CO2 y llegará un momento en que esto se reequilibre. Pero claro, si se reequilibra a 70 grados, estamos fastidiados. Bueno, a medida que se reequilibre, nosotros podemos seguir viviendo, claro. ¿Vale? Bueno, además las plantas necesitan el dióxido de carbono y la luz solar por medio de la fotosíntesis para realizar su función, ¿vale? El oxígeno también es imprescindible. El oxígeno, ya digo, nosotros lo necesitamos para nuestros procesos, o sea, la respiración nuestra es quemar la comida. Nosotros nos basamos en quemar la comida, punto. Ya está. Si no quemamos comida, morimos. Ya está. Menos mal que yo no como mucho. Si no quemamos comida, Así, es que es así. Comida también acumulada. De hecho, el cuerpo empieza a quemar el azúcar, que es lo más rápido. Cuando el azúcar está en la sangre, da. Cuando acaba con el azúcar, empieza con la grasa. Cuando acaba con la grasa, empieza ya peligroso, porque empieza con la proteína, el músculo se empieza a consumir. Y hay un momento en que empiezan a consumir dentro de la célula hay unos orgánulos que son las mitocondrias, que es donde se produce esa reacción. Al final del todo, el organismo empieza a destruir las mitocondrias. ¿Qué es la mitocondria? Donde se produce la energía. Si no se produce energía, ¿qué pasa? Que me muero. Cuando uno hace una huelga de hambre y llega a comer las mitocondrias, es irreversible, vas a morir. Se acabó. No hay forma de recuperarte. Por eso siempre una huelga de hambre es así de crudo. En una huelga de hambre siempre están los médicos pendientes y se les suministra una cantidad para que tú tienes hambre, estás desfallecido, pero no te vas a comer esos orgánulos. Porque como empiezas a comértelos, se acabó todo. Se acabó. Te vas al hoyo. ¿Vale? Entonces, lo que os decía, eso se produce porque hay oxígeno. Es decir, cuando a ti te falta oxígeno, lo que está pasando es que tu célula no puede quemar comida. Si no quema comida, no puede regenerarse. Si no se regenera, muere. Y tu muerte se produce porque la célula va muriendo. Por eso en el cerebro te dicen, ha estado sin bombear sangre no sé cuánto tiempo. ¿Qué lesiones puedes tener? Depende de cuántas células se te hayan muerto. Si tú a lo mejor, imagínate, eres un deportista y tenías el cerebro súper capilarizado y en el momento que te dio la movida tenía mucho oxígeno en la cabeza, pues bueno, tienes un tiempo para aguantar. Si lo tenías poco capilarizado, había poco oxígeno en la cabeza, se te han muerto más células. Entonces, y llega un punto en el que si las que se mueren son un número muy grande, se acabó la vida, ya no hay vida. Pero se basa en eso, es decir, todo nuestro metabolismo se basa en quemar oxígeno, la comida con oxígeno. No hay más. Esa es la clave. Y todas nuestras funciones vitales están... Es que, pero tú quemas las calorías, la caloría es la cantidad de comida que quemas, pero la quemas con oxígeno. Punto. De hecho, se ha observado en atletas de alto nivel o de gente que hace deporte habitualmente
lo que os he dicho, la mitocondria, que es donde se quema el oxígeno, tienen más que los que no hacemos o no hacen deporte a ese nivel. ¿Por qué? Porque el organismo lo que hace es, necesita más energía, creo más centrales, es como una central eléctrica, creo más centrales. Entonces sus células dentro son más eficientes quemando comida. ¿Por qué? Porque tienen más orgánulos encargados de quemar comida. Es como si tú en tu casa, en lugar de una caldera, pones 4. Pues claro, ¿qué más hay? Imagínate. ¿La vida sedentaria se rompe más? La vida sedentaria, claro, la vida sedentaria lo que sucede es que la célula, el problema de la célula es que no puede decir, esta caldera es imparable. Entonces, está quemando, está quemando, está quemando, pero cuando le llega más comida de la que ella puede quemar, bien porque no le haga falta, porque ella no llega y dice, venga, estoy sentado, me voy a empezar a sudar como un loco para quemar. No, ella quema cuando le hace falta. Si le llega comida que no le hace falta, se va a otra ruta y se acumula. ¿Y cómo se acumula? Grasa. De hecho, todo acaba en grasa, es decir, el azúcar acaba en grasa, las proteínas acaban en grasa, todo acaba en grasa. O sea, tú comes un filete de pollo a la plancha y lo que te sobre va a ir a grasa, lo que pasa que va menos que si te comes un donut. Acabo con este, quiero acabar este punto, sí, dejamos el ejercicio, acabamos en este punto. Dice, bueno, ¿cuál es el problema? La contaminación atmosférica. Es decir, nosotros con la industrialización, a partir de, fijaos que lo único que estamos haciendo es quemando los carbones y devolverlos a la atmósfera. CO2, azufres y demás. Entonces, todo eso está provocando que haya moléculas en aire como CO2, sulfuro de hidrógeno, es decir, una serie de gases que no estaban antes de la revolución industrial, porque provienen de quemar carbón, ¿vale? Y eso lo que está haciendo es que con el agua forman ácidos que cuando llueve se forma la lluvia ácida. Es decir, esos ácidos de la atmósfera, yo a la atmósfera mando CO2, no pasa nada, pero en combinación con el agua forma H2CO3, que es un ácido. Y ese ácido cae con la lluvia. Es la lluvia ácida. Claro. Entonces el ácido, o por ejemplo, típico, los coches. Los coches, algo que echan fundamental a la atmósfera es SO2. O sea, un coche va a echar un compuesto que es el SO2. Esto no es nada, ¿vale? O SO3, mejor dicho, SO3. Esto, cuando yo lo mezclo con el agua de la atmósfera, lo que me da es el mayor ácido que conocemos, HSO4, es decir, ácido sulfúrico. Ese ácido, luego cuando llueve, va a las plantas, tal, y va a los monumentos, y se come el carbonato cálcico de los monumentos. O sea, los monumentos que en Madrid se ven medio comidos es porque esta lluvia ácida se está cargando el monumento, se lo está comiendo, ¿vale? Y luego tenemos los gases de efecto invernadero, el metano y sobre todo el dióxido de carbono. ¿Qué es lo que están haciendo? Una función propia de la atmósfera, que es guardar la radiación infrarroja en cierta medida, con el CO2 se está desmadrando. Y guardamos más calor del que necesitamos. Por tanto, se produce un aumento de la temperatura, ¿vale?